Dios los bendiga, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Bueno, una vez más, antes de iniciar este sermón, quisiera extender el saludo de la Iglesia Bíblica Ebenezer en la ciudad de Tijuana. La iglesia ha estado orando por ustedes, hermanos, y es nuestro anhelo poder venir y poder seguir juntos, caminando de la mano hacia la eternidad, mientras el Señor Jesucristo nos llama a su presencia o Él regresa por nosotros, cual sea la que pase primero. Pero el anhelo del corazón del creyente es: Señor, regresa pronto. Ese es nuestro anhelo, que Cristo regrese por su iglesia. También reciban saludos del pastor Fernando Rocha. El hermano los extraña y está orando por ustedes. No sé, quiero darles un mensaje, un anuncio. Oren por nuestra hermana Silvia también. Su abuelito falleció a principios de la semana, entonces la hermana Silvia se encuentra en Michoacán en este momento con su mamá y la familia allá. Entonces, hermanos, ahí para que el Señor la fortalezca a Silvia y la ayude en este lapso de dolor y tristeza. Bueno, entonces, sin más, vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a pedir que abran una vez más su Biblia en la carta a Tito. Tito capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Tito 1, 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que nos fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, te ruego en este momento, Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Señor, exponer tu mensaje con claridad. Dame palabras sencillas, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, use esta palabra para venir y para afirmar a tu iglesia. Señor, para traer a salvación a aquellos que no te han conocido, Dios. Señor, por favor, estamos en tus manos y confiamos en tu fidelidad, Señor, para bendecir, para fortalecer, instruir y afirmar a su pueblo, Dios. Gracias, Cristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, he titulado el mensaje de este día: el deseo del esclavo enviado. Y hemos mirado en los anteriores sermones, Pablo se ha dado a conocer él en esta carta quién es él y de parte de quién él ha sido enviado. ¿Quién es Pablo delante de Cristo Jesús? Y él se ha presentado como un esclavo de Jesucristo, comprado con la preciosa sangre del Cordero en la cruz del Calvario, pero también él se ha venido y se ha presentado como apóstol de Dios o enviado de Dios para ir y para predicar el mensaje del Evangelio. Y en esta forma el apóstol Pablo ha venido y ha dedicado toda su vida a predicar el mensaje de Jesucristo a toda criatura que se ha puesto delante de él. Mirábamos que el apóstol Pablo sabía que Dios tenía hombres, mujeres, niños, ancianos que habrían de escuchar el Evangelio y habrían de venir al conocimiento genuino de la palabra de Dios, a convertirse en seguidores de Cristo y cristianos conversos, los cuales tendrían
una esperanza gloriosa de vida eterna y gozo eterno delante de la presencia del Padre Celestial. Pero hoy, hermanos, vamos a estar mirando el deseo del esclavo enviado. Entonces, nos vamos a basar en el versículo 4 del capítulo 1. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Miramos aquí primeramente qué es lo que Pablo dice acerca de Tito. Hemos visto extensamente acerca de Pablo. Ahora Pablo en su carta se refiere a Tito, aquel al cual él había enviado la carta. Entonces, él viene y dice de Tito, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces, miramos aquí lo que Pablo nos comenta sobre Tito y dice que Tito para Pablo era un verdadero hijo en la común fe. Pero no solamente era un hijo, Tito era un hermano de Pablo en la común fe, porque Tito también venía y Tito esperaba en las promesas en las cuales Pablo esperaba. Tito también había venido y el evangelio había resplandecido en el corazón de Tito, de tal manera que él dice que él era un hijo genuino, legítimo en la común fe. Lo mismo que creía el apóstol Pablo era lo mismo que creía Tito concerniente al evangelio y a las verdades incrustadas en acerca de Cristo Jesús. Entonces miramos, hermanos, el apóstol Pablo viene y mira a Tito como un hijo legítimo en toda la extensión de la palabra. No miraba a Tito nada más como un creyente más que venía y estaba ahí en la congregación sentado y visitaba de vez en cuando. No, para Pablo Tito era alguien muy amado desde lo más profundo de su corazón. Y dice ahí, Tito era un verdadero hijo. Y es tremendo esto, hermanos, porque en el contexto donde esta carta se escribe, pues Tito era un gentil. ¿Sí? Y no solamente era un gentil, pero era un gentil incircunciso, impuro, a la vista de los judíos y a la vista del pueblo de Israel. Tito, se podría decir, Tito era un cero a la izquierda. Algunos escritores han dicho que para los judíos, los gentiles, hermanos, eran solamente leña para el infierno. Imagínate, si nosotros fuéramos allá en los tiempos de Pablo, nos mirarían a nosotros como leña para el infierno. Pero Pablo dice de Tito que él era su hijo amado. Esto debió tener un impacto muy fuerte en ese tiempo. ¿Cómo es posible que para Pablo, un judío, hebreo de hebreos, un maestro, un erudito, viene y dice que Tito era verdadero hijo en la fe común? Era algo impensable en ese momento decir esto concerniente a Tito. Pero para los gentiles, para los judíos, hermanos, era imposible pensar, bueno, ¿cómo Dios puede venir y Dios puede bendecir a un gentil? Eso en su mente era algo que era inconcebible. Para el judío los gentiles eran de lo peor, y Pablo dice, Tito es un amado hijo en la fe común. Creemos lo mismo. Ahora, quiero mirar algo acerca de Tito. Si por favor me acompaña a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, aquí miramos, hermanos, en el versículo 1, dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Muy importante. Subí a causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano.
pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos maestros introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Fíjense, el apóstol Pablo viene y tiene que ir a Jerusalén y lleva a Tito. ¿Por qué? Porque muchos judaizantes, y ya lo hemos dicho, judaizantes, cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero que todavía deseaban venir y todavía creían en el evangelio y creían que todavía se tenían que hacer las ceremonias y los ritos de la ley de Moisés. Entonces ellos venían y decían, no, pues es que para que los gentiles puedan ser cristianos necesitan circuncidarse. Si no, no puede pasar. Y literalmente era lo que decían. Mire conmigo Hechos capítulo 15. En el versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, fíjense, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No pueden ser salvos. Es tremendo esto, porque estaban todavía tratando de esclavizar a los hermanos en la fe, a los cristianos, que ellos tenían que venir y todavía se tenían que circuncidar para que ellos pudieran ser salvos. Entonces miramos, hermanos, en este punto aquí en Hechos capítulo 15, miramos que se hizo el concilio y Pablo tuvo que llegar delante de ellos y poner un alto a lo que se estaba tratando de enseñar. Entonces, mire el versículo 10, por favor, 15:10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni sus padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, fíjate, estos hombres que habían creído en Jesucristo para salvación solamente por la fe, siendo la salvación un regalo de gracia sin mérito alguno del ser humano, estaban tratando de esclavizarlos otra vez y volverlos a llevar a hacer los mismos ritos de antaño, los cuales, dice el apóstol Pedro, los cuales nuestros antepasados no pudieron llevar. Porque ¿quién podía cumplir la ley perfectamente? Nadie. El único que lo hizo fue nuestro glorioso Salvador. Ellos todavía regresaban al mismo punto. Todavía hay que circuncidarlos. Pero dice el versículo 19, por favor, lo estoy mirando así a grandes rasgos solamente. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, hermanos, lo único que ellos vinieron y dijeron concerniente a los creyentes es que ellos se apartaran de toda clase de perversiones, toda clase de forma donde el hombre fuera adúltero, fornicario y toda clase de perversión sexual. Pero también dice de aquello que era estrangulado, o sea, la carne con su sangre no la deberían de comer. Pero ese es otro asunto que vamos a mirar más adelante. Entonces, fueron las únicas cosas que ellos vinieron y dijeron que se aparten de toda inmundicia. Solamente vivir en santidad para Cristo. Cristo les ha dado libertad del pecado de donde ellos vivían. Entonces lo único que ellos tienen que hacer es apartarse de todo aquello que no glorifica a Dios. Y regrese conmigo a Gálatas, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, Pablo regresa aquí, hermanos, 15 años después, y dice que él lleva a Tito, pero los hermanos deseaban que Tito viniera y Tito se circuncidara. ¿Para qué? Para que él pudiera ser visto como un cristiano genuino. Imagínate lo que hubiera acontecido
si el apóstol Pablo hubiera venido y hubiera circuncidado a Tito? En primera, hermanos, el evangelio habría perdido credibilidad. Porque Pablo venía y predicaba un mensaje de salvación solamente por la fe en Cristo Jesús y por la gracia soberana de Dios. Entonces, si él hubiera circuncidado a Tito, hubiera dicho, bueno, el evangelio es bueno, pero también necesitamos hacer alguna obra. Y él se rehusó a venir y a poder circuncidar a Tito. Pero también, hermanos, del otro lado, hubiera sido también un gran logro para los judaizantes mirar que un hombre griego se circuncidara siendo cristiano y teniendo la común fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo regresó con Tito a donde él había ido para que se hiciera esta reunión grande y los apóstoles estuvieran presentes, hermanos, él regresó sin haberlo circuncidado. Imagínate eso. Pablo fue a Jerusalén, llevó a Tito, presentó su caso, los apóstoles dicen, hey, no tiene que ser circuncidado. Y él regresa con Tito una vez más, intacto. No fue circuncidado. Y imagínate tú, Pablo tiene que hacer este viaje a Jerusalén, que es la sede donde están los apóstoles. Y cuando él regresa con Tito, es como si él hubiera dicho, hey, si allá en Jerusalén, donde están los apóstoles, no se están circuncidando a los gentiles para que puedan venir a conocer a Cristo o para que puedan ser salvos, entonces, ¿por qué las demás regiones lo van a practicar? ¿Por qué van a venir y por qué van a poner un yugo el cual Cristo no ha puesto a nadie? Entonces, de ninguna manera esto se debería de hacer. Pero lo que a nosotros nos queda claro, hermanos, en Tito capítulo 1, versículo 4, es que por medio del evangelio, Tito llegó a ser un hijo legítimo de Pablo. En las escrituras hemos mirado, no se nos dice en qué momento Tito vino a conocer la salvación. Algunos comentaristas han dado varias sugerencias de las probabilidades donde Tito pudo haber recibido la salvación de parte de Jesucristo a través de la predicación del apóstol Pablo. Es muy posible que Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para que Tito viniera a la salvación. Es muy posible. Por lo que Pablo dice, refiriéndose a Tito como un amado hijo en la fe común. Pero también, hermanos, lo que sí es seguro es que el apóstol Pablo fue un instrumento en las manos de Dios para alimentar espiritualmente a Tito y para llevarlo en su crecimiento en la fe y capacitarlo para el servicio a Dios. De eso nosotros sí podemos estar seguros. Entonces, Tito compartió la misma salvación que el apóstol Pablo y que cada creyente dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero también, como miramos, Tito, hermanos, vino a ser también cimentado en la sana doctrina, lo cual aprendió del apóstol Pablo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Pablo confiaba tanto en la genuina salvación y en la sana doctrina de Tito que cuando venían situaciones difíciles que se presentaban en el ministerio para el apóstol Pablo, Pablo enviaba a Tito a diferentes iglesias. Y vamos a mirar algunas de ellas. Segunda de Corintios capítulo 2. Tito era un guerrero en la fe, era un hombre íntegro, era un hombre que abrazaba el evangelio. Entonces, cuando la iglesia de Corinto, y como decía el hermano en la escuela dominical, la iglesia de Corinto era tremenda la iglesia, ¿no? Con divisiones, pecados que ni se nombraban fuera de la iglesia, en el mundo, con el legalismo, con el venir y también
abusar de la gracia de Dios. Había una iglesia muy tremenda con muchos problemas. Y Pablo viene y envía a Tito a esta iglesia, hermanos, para que Tito fuera el instrumento de que él pudiera venir y corregir ciertos asuntos dentro de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de allí, subí para Macedonia. Hermanos, Pablo había enviado a Tito para corregir ciertas cosas y pecados que estaban dentro de la iglesia de Corinto, pero llegó un momento donde Pablo se había de reunir con Tito, dice, pero no encontró a Tito. Y su corazón nos dice aquí que vino y su corazón no encontró reposo, porque no había obtenido las noticias que él deseaba de parte de Tito. Entonces, vaya conmigo por favor a 2 Corintios 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los oprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, y su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, cuando Pablo por fin viene y se reúne con Tito, hermanos, él recibe palabras agradables de una iglesia que se había arrepentido, de una iglesia que venía y realmente tomó en consideración la instrucción del apóstol Pablo por su carta en 1 de Corintios, y también tomó en consideración la enseñanza que este joven Tito había venido y había llevado delante de ellos. Nos dice el apóstol Pablo aquí que Tito, hermanos, tenía un gran corazón por la iglesia. Versículo 13 del capítulo 7. Por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Hermanos, realmente había un corazón de parte de Tito, porque dice el apóstol Pablo que cuando Tito miró el arrepentimiento de la iglesia en Corinto, realmente había gozo en su corazón. Imagínate mirar a estos hermanos que habían pecado grandemente contra Dios, y ellos a leer la palabra, a leer la carta, vinieron, se examinaron, y hubo una tristeza que los llevó a un arrepentimiento genuino. No, dice Pablo, no un arrepentimiento como el mundo. Ya sabes, las personas en el mundo hay un arrepentimiento donde se sienten mal, lloran un poquito y dan la espalda y vuelven a regresar a su pecado. No, cuando ellos vinieron y se arrepintieron, hubo un arrepentimiento que viene de Dios. El arrepentimiento que cambia la mente, que cambia el corazón, la actitud del hombre, y da la espalda al pecado y va en una dirección diferente. Y dice que cuando esto pasó, Tito se regocijó grandemente. ¿Por qué? Porque amaba a la iglesia. Y sabes, Pablo sabía de este amor de Tito por la iglesia. Pablo no iba a venir, hermanos, e iba a dejar en las manos de un hombre malvado, de un hombre que tenía un corazón duro hacia la iglesia de Cristo, y mandarlo a corregir cosas ahí.
Pablo iba a enviar a un hombre que viniera y tuviera un amor por la iglesia, que tuviera un celo por el evangelio, que tuviera un celo por la santidad de Dios. Entonces, Pablo viene y recibe de parte de Tito buenas noticias. La iglesia se ha arrepentido. Los hermanos siguen caminando a la eternidad. Y mi corazón está alegre. Era maravilloso. En Hechos capítulo 8, 2 de Corintios 8, versículo 6, nos vuelve a hablar de Tito. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Ustedes recuerdan, estaba pasando en Jerusalén, la iglesia estaba pasando por una gran hambruna. La iglesia de Cristo, hermanos, estaba pasando por necesidades, y entonces el apóstol Pablo empieza a levantar ofrendas. ¿Para qué? Para que la ofrenda que se pudiera levantar fuera enviada a Jerusalén y de esta manera suplir por las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Entonces Tito es comisionado para ir y para hacerse cargo de levantar la ofrenda. Entonces, esto es algo maravilloso de poder contemplar de Tito. Tito era un hombre que se podía confiar en él. Estamos hablando de finanzas. Perdón. Estamos hablando de finanzas. Y quizás estamos hablando de una cantidad de dinero que no era poca. Y dice el versículo 16, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que, siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad, junto con el hermano enviado. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Entonces, miramos aquí, hermanos, Tito era un hombre diligente, Tito era un hombre honesto, Tito era un hombre íntegro, irreprensible, tanto en sus hechos como en sus palabras. Y sabes, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Eso era algo maravilloso, hermanos. Pero no solo eso, después volvemos a mirar concerniente a Tito en 2 de Timoteo 4, versículo 10. Si va conmigo, por favor. 2 de Timoteo 4, 10. Vamos a leer desde el 9. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces miramos, hermanos, lo último que podemos contemplar aquí de Tito es que él fue enviado a Dalmacia. Y podemos mirar en resumen esto. Tito supo cómo tratar con los pendencieros corintios. Supo cómo tratar con los mentirosos cretenses. Y también supo cómo tratar con los rebeldes dálmatas. Porque viene de Dalmacia. Yo cuando lo leí también me quedé así como que... Pero los comentaristas decían dálmatas, entonces... Entonces, miramos, Tito tenía el carácter firme, pero también tenía un corazón amoroso. Era un hombre de una conducta irreprensible, pero también sabemos que tenía un corazón que venía y tenía por la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, este hombre, dice Pablo, del cual dice Pablo, él era un amado hijo en la fe común. Y podemos aplicar algo aquí rápidamente. En la historia de la iglesia, los líderes piadosos han estado al pendiente de desarrollar a sus compañeros en la gracia común para extender el evangelio
y perpetuar el ministerio de Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? Pablo lo miró a él desde que vino a la fe en Cristo Jesús. Pablo tomó el tiempo de pasar con Tito, de enseñarle y aplicarle la sana doctrina, de enseñarle todo lo concerniente que lleva el Evangelio. Miró en Tito las actitudes de un líder, de un hombre piadoso, de un hombre que tenía un amor por la iglesia. Tito era del tipo de persona, hermano, que cuando usted lo manda a un lugar donde hay un problema, él es un buen reconciliador. Pero sí le ha pasado que de vez en cuando ha enviado a alguien a resolver un problema y lo único que hace es venir y separar más. Tito no era ese tipo de personas. Tito era el tipo de personas que venía y que uno podía confiar en él. Y Pablo lo envió a él porque, hermanos, imagínate, las iglesias que he nombrado hace un momento eran iglesias que tenían problemas profundos. Y cuando Pablo viene y envía a Tito, es como él está diciendo, bueno, yo envío a Tito porque sé que lo que Tito va a hacer ahí es como que yo estoy ahí presente. Tito va a hacer lo que yo haría si yo estuviera ahí delante de ustedes. Imagínate, para que alguien pueda venir y pueda tener esa confianza en otro hombre o en otra persona, necesitas conocerlo muy bien. Y Pablo conocía el corazón de Tito. ¿Por qué? Porque Tito era un hombre transparente. No escondía su corazón, no escondía lo que él era en Cristo Jesús. Y algo que también podemos aprender de esto, hermanos. Aunque Pablo fue un ministro del Evangelio portentoso, nunca caminó solo en el ministerio, ni nunca trató de desarrollar el ministerio sin la ayuda de otros. Pablo siempre estuvo consciente de delegar a otros para la continuidad del ministerio. Eso es algo que tenemos que mirar. Qué tremendo es eso, ¿no? Y qué gran gozo de un pastor o pastores cuando tienen que venir y se tienen que retirar de la iglesia y saben que detrás de ellos ya hay otros hombres que vienen en los mismos pasos. Y pueden venir y pueden decir, hey, he terminado la carrera de la fe. He hecho lo que el Señor me mandó. Pero el lugar está ahí, listo para otros hombres que vienen atrás de mí. O que ya van a la par de él. El apóstol Pablo podía venir y podía hacer eso. ¿Por qué? Porque instruyó a otros hombres. Los amó como si fueran verdaderos hijos en la fe común. Ahora, hermanos, lo que Pablo desea para Tito. Regrese conmigo al versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora el apóstol Pablo viene, hermanos, y en medio de todo este saludo, da una bendición sobre su amado Hijo en la fe. Y primeramente él le dice, gracia y paz. Y cuando nosotros miramos esa palabra gracia, nos recuerda de la gran bondad de Dios hacia aquellos a los cuales Él ha venido y ha favorecido con la salvación en Cristo Jesús sin merecerlo y sin tener ningún mérito que pueda venir y pueda mediar para que esa gracia sea depositada en el pecador. Ninguno de los que estamos aquí en este lugar y nos decimos cristianos, hermanos, merecíamos la gracia de Dios. Éramos pecadores malvados, pecadores rebeldes, siempre en contra de Dios. No queríamos saber nada de Dios. Pero aún así, en medio de todo, Dios, que es lleno de gracia y de verdad, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, por el puro beneplácito de su bondad. Dios, hermanos, regala salvación no por obras
ni por méritos. Pero la salvación viene por la disposición de Dios a pecadores que no se lo merecen. Es la disposición de un corazón perdonador. Es la disposición de un corazón lleno de misericordia para venir y para poder mostrar su gracia. El apóstol Pablo, hermanos, viene y saluda a su hijo y hermano en la fe de esta manera. Y no era nada más como hoy comúnmente. Usted se da cuenta, hoy en día los cristianos tomamos muy a la ligera, Dios te bendiga. Y a veces decimos Dios te bendiga hasta una persona que ni es cristiana. Y personas que no son cristianas nos dicen Dios te bendiga. Y es algo tan corriente hoy en día. Pero cuando en los tiempos de Pablo alguien decía gracia y paz, realmente era algo genuino del corazón de la persona. Era más que solamente desear un bienestar general, pero era un reconocimiento de la gracia divina donde nos mantenemos, donde Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo y donde nos ha hecho también miembros de su familia espiritual. Es lo que nosotros venimos y nosotros cuando decimos gracia y paz a algunos hermanos, lo que queremos decir es que nos deleitamos en que Dios le bendiga con todas sus riquezas de gracia para su vida. Donde Dios, hermano, nos da a nosotros sin que Él necesite nada de nosotros. Se da cuenta que muchas veces nosotros damos alguna dádiva y a veces esperamos recibir algo a cambio. Muchas de las veces así es el ser humano. Damos algo, ayudamos a alguien y esperamos recibir algo a cambio. Con Dios no es así. Porque ¿qué le puede dar el hombre a Dios? ¿Qué puede recibir Dios de nuestras manos? Pero cuando Dios derrama alguna de sus bendiciones de gracia en nuestra vida, Dios lo hace por el puro beneplácito de su voluntad. No porque nosotros vamos a darle algo a Dios. Porque ¿qué tiene usted que le pueda dar a Dios? ¿Qué tengo yo que le pueda dar a Dios? Si todo le pertenece a Dios. Si su vida le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos nada aquí. Ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece a nosotros. Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Le pertenecemos al Cordero que fue inmolado por nuestra salvación. Pero también el apóstol Pablo dice a Tito, gracia y paz. Entonces, hermanos, la paz que Pablo viene y la paz que Pablo le dice a Tito es el resultado de haber recibido esa gracia de Dios. Mire conmigo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, por habiendo sido justificados. La gracia de Dios, hermanos, que nos fue dada a nosotros, también conlleva el hecho de ser justificados delante de Dios. Y esa palabra justificación, hermanos, es un término legal que se usa para poder venir y declarar a una persona inocente de algún cargo que se le había atribuido delante de la ley. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes de que Cristo viniera a nuestros corazones, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros veníamos, hermanos, y ese Dios omnipotente, todopoderoso, su ira, su aborrecimiento estaba sobre nuestra cabeza. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios por su gracia. Fíjate, justificados tenemos paz para con Dios. Pero no solamente eso,
Mire conmigo, quiero mirar un pasaje con ustedes en Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Perdón, estoy en Filipenses. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros, hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, cuando Cristo nos salva, hermanos, si usted se da cuenta, Cristo trae paz de nosotros hacia Dios. El hombre ya no está enemistado con Dios. Ahora nosotros tenemos la paz de Cristo habitando en nosotros. Pero también viene y dice que Él crea paz como los hombres. La enemistad, hermanos, que antes había de nosotros hacia otros, cuando Cristo viene a nuestros corazones, esa enemistad viene a ser quitada. Por lo tanto, el cristiano puede amar a su prójimo, aunque él reciba lo contrario. Aunque usted no reciba amor de su prójimo a causa de que usted es un hombre o una mujer que abraza el evangelio. Pero usted puede amar a otros. ¿Por qué? Porque Cristo le ha dado paz a ustedes, y esa paz ha venido como resultado para que usted pueda ir y amar a los otros y predicar el evangelio de la paz. Pero también ha dado paz a nuestros corazones y a nuestras mentes. Dice el apóstol Pablo que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, hermanos, estamos pasando por tiempos bien tremendos últimamente, a nivel mundial. Violencia, la pandemia, muerte de todo tipo, cáncer, sida, derrames cerebrales, todo lo que usted quiera. Y esto tiene millones de personas, hermanos, viviendo en ansiedad constante, bajo medicamentos y terapias psicológicas y terapias psiquiátricas. Pero dice Pablo, el cristiano tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. El cristiano puede estar tranquilo. Aun cuando se encuentra al borde de la muerte, el cristiano puede tener un gozo y una paz sabiendo que su vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces tenemos paz con Dios, tenemos paz para con los hombres y tenemos paz en nuestra mente y nuestro corazón. Y todo esto ha sido dado por medio de que hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La paz es el resultado de la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo viene y le dice a su amado hijo en la fe, gracia y paz, él está hablando, hermanos, de una prosperidad y una plenitud espiritual en la vida de Tito. Y eso también
viene y cubre la vida de nosotros hoy en día. Hoy en día. Esa gracia y esa paz, hermanos, esa prosperidad y plenitud espirituales en Cristo Jesús deben de venir y deben de estar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque esta paz no viene de algo que nosotros venimos y nos inventamos. No, regrese conmigo por favor a Tito, capítulo 1, versículo 4. Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa gracia y esa paz no es algo imaginario, es algo real, porque dice Pablo, porque vienen de Dios y han sido obtenidas para el creyente por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque recuerdan cuál era la misión de Cristo al venir a este mundo: salvar pecadores. Y sabes, tú y yo somos pecadores. Y hemos sido lavados y salvados por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicar esto a nuestras vidas? Primeramente, podemos mirar algo aquí. Y quiero hacer algunas preguntas directas. ¿A cuántos has venido y a cuántas personas has llevado a los pies de Cristo predicando el Evangelio? ¿En cuántas personas hoy en día estás derramando tu vida para venir y para ayudarles a crecer en el conocimiento, a crecer en la sana doctrina, a afirmarlos en el camino para que el Evangelio y el ministerio de Cristo siga fluyendo cada día? Hermanos, era lo que el apóstol Pablo viene y siempre hacía. Y cuando usted lee las cartas a Timoteo, es lo que Pablo le dice a Timoteo: que él venga y él instruya a otros hombres, y estos hombres a su vez instruyan a otros hombres. Hermanos, Dios nos ha dejado aquí con una tarea, y es de venir y poder discipular a otros y enseñarles a otros. ¿De quién usted puede decir: este hermano es mi hijo en la fe? Claramente Dios es el que salva y es el Padre de todos. Pero ¿de quién usted ha venido y ha dicho: hey, este hombre, esta mujer, esta jovencita, este ancianito, yo lo estoy agarrando y lo estoy discipulando y le estoy enseñando todo lo que Cristo me ha enseñado a mí, no solo de palabras, pero también en mi manera de vivir? Es un reto que va hacia su vida y hacia mi vida cada día. No hay mayor gozo que ver a alguien al cual has enseñado la palabra de Dios y la sana doctrina, caminando y siendo útil dentro de la iglesia. No hay mayor gozo que eso. Que cuando usted mira a un hermano el cual usted ha venido y ha pasado tiempo, y de un momento a otro usted lo mira que está obrando en el ministerio y fortaleciéndose y guiando a otros. Yo creo que hay un gran gozo y una gran felicidad cuando una persona puede venir y después de mirar su ministerio puede voltear hacia atrás y confiar que atrás hay hombres y mujeres que están listos para tomar el ministerio y hacer el trabajo como Pablo lo hizo con Tito. Hermanos, recuerden, en esta vida solo somos peregrinos y extranjeros. Como en un momento Dios nos va a llamar a casa, pero el fruto de que usted está haciendo aquí, del trabajo arduo que usted está haciendo aquí de discipular a otros, ese es el fruto que va a quedar para la siguiente generación. Ni usted ni yo sabemos cuándo Cristo nos va a llamar a casa. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que cuando usted viene e invierte su vida, su tiempo, sus finanzas, todo usted en otra persona, usted va a mirar el fruto de ese esfuerzo.
porque su trabajo en el Señor no es en vano. Y si usted lo mira, mira esta iglesia. Es el fruto de la predicación del apóstol Pablo siglos atrás y de hombres que han venido llevando ese mismo patrón hasta nuestros días. Ahora, amigos, jóvenes que todavía no han conocido la salvación, el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece paz, el mundo ofrece gozo, el mundo ofrece diversiones y todo lo que tú te puedas imaginar en una charola de plata. Pero sabes, toda la paz, todo el gozo, toda la diversión que el mundo te pueda ofrecer es algo ilusorio, es algo pasajero. Nadie fuera de Cristo te puede ofrecer gracia y paz. Nadie fuera de Cristo te puede ofrecer salvación y vida eterna. Nadie fuera de Cristo te puede ofrecer gozo delante de la presencia del Padre Celestial por toda la eternidad. Pero el apóstol Pablo dice que en Cristo encontramos gracia y encontramos paz. ¿De qué? Dios dice en su palabra que todos hemos pecado, que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es separación. El hombre está separado de Dios. El hombre no puede hacer nada para venir y para poder tener una relación íntima y personal con Dios. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, envió a Jesucristo. Para que Cristo, a través de su sacrificio, pudiera comprar salvación y perdón para el hombre pecador. Y la palabra de Dios nos enseña que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros venimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como suficiente para salvarnos del pecado, Él es poderoso para perdonarnos. Él es poderoso para darnos vida nueva. Él es poderoso para traer gracia y paz a nuestros corazones. Cristo dice: ven a mí todo aquel que está trabajado y cansado, y yo los haré descansar. Ven a Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella encontramos consuelo, fortaleza, sabiduría de lo alto, Señor. Y, Señor, tú sabes de qué manera vas a usar tu palabra con tu iglesia y para aquellos amigos, familiares, hermanos que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y hasta aquí tu mano nos ha ayudado. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.